Hola, ¿qué tal? Yo soy Mirna Garibay y soy mamá de un niño con TDA. Este video quise hacerlo para responder algunas preguntas que me han hecho sobre qué edad tiene mi hijo, qué tratamientos ha tomado. Bueno, mi hijo actualmente tiene 12 años, fue diagnosticado a los 6. A esa edad comenzamos con tratamiento farmacológico, comenzó tomando metilfenidato de liberación prolongada. Aquí en México el medicamento se llama Concerta. Lo estuvo tomando más o menos 2 años y a partir de ahí hemos cambiado de medicamentos, cambiado de dosis, probado algunos tratamientos alternativos y de eso es lo que te voy a platicar el día de hoy. Otra de las cosas que yo he probado es el aceite de CBD, lo que normalmente se conoce como cannabis, lo escuchamos como marihuana. Los neuropediatras no están muy a favor de su uso en el caso de TDA, al contrario en el uso de epilepsia. Ellos reconocen que puede ser beneficioso en el caso de las personas epilépticas y igualmente yo me puse a estudiar al respecto mucho, entender la planta, entender también cómo son las gotas. Y lo que te puedo decir es que mi hijo estuvo tomando gotas de CBD aislado, es decir, sin el psicotrópico de la planta. La planta tiene una sustancia que es psicotrópica y adictiva, que es el THC. Las gotas que normalmente se ocupan para algunos padecimientos tienen CBD aislado. Eso quiere decir que no tienen el psicotrópico adictivo de la planta. Mi hijo estuvo tomando estas gotas, yo puedo decirte que no vi ningún resultado, absolutamente ninguno. Y leyendo testimonios de adultos que las habían tomado, ellos mencionaban que se sentían más tranquilos, pero más desenfocados. Y yo lo que quiero con mi hijo es precisamente que sea más concentrado, que sea menos inquieto también, así que dejé de utilizarlo. Bueno, te decía que mi hijo tiene actualmente 12 años, fue diagnosticado a los 6. A partir de ahí ha tomado varios medicamentos, hemos cambiado de medicamentos, cambiado de dosis. Ha habido temporadas en donde no ha tomado ningún medicamento y te voy a platicar qué hemos hecho en esas temporadas y de manera permanente. La razón por la que mi hijo ha dejado de tomar medicamentos en ciertas temporadas ha sido porque ha habido efectos que no nos han gustado, pero no quiero hablar mucho de ello porque no quiero predisponer a nadie y sobre todo porque creo firmemente que cada niño es distinto y que para saber si un medicamento puede ser beneficioso o no, es muy importante que lo pruebes. Yo te recomiendo mucho que leas testimonios de adultos con TDA que hablan de que realmente el medicamento les cambió la vida. A veces nuestros hijos no nos pueden externar cómo se sienten o no pueden explicarnos los cambios que sienten y por eso es muy importante que nos apoyemos también de opiniones de personas TDA adultos que nos pueden hablar de cómo se sienten y sobre todo de cómo les ha cambiado la vida desde que toman el medicamento. Independientemente de todos estos cambios de medicamentos o de suspensiones temporales de medicamento que hemos reiniciado porque obviamente nuestro hijo va madurando, va cambiando, la edad va cambiando y es muy importante que tú estés abierto a este pensamiento. Los niños van creciendo y lo que un día te funciona puede no funcionarte al día siguiente y lo que no te funcionaba puede funcionarte al día siguiente. Es muy importante que sepas que el camino en la vida de un niño con TDA es difícil, es cambiante y que ojalá tuviéramos la respuesta mágica para todo y sobre todo permanente, pero no es así. Las cosas van cambiando y a lo mejor
Un día no te funciona un medicamento, pero eso no quiere decir que a lo mejor en 2, 3 años, que tu hijo ya sea más grande, pueda funcionarle. Esa ha sido la razón por la que nosotros hemos retomado el tratamiento farmacológico en diferentes etapas de la vida de mi hijo. Las cosas que no hemos cambiado nunca han sido el acompañamiento psicológico y terapéutico, es decir, independientemente de los medicamentos farmacológicos, los cambios, las dosis o incluso las suspensiones temporales del medicamento, siempre, mi hijo siempre ha estado en terapia psicológica y psicopedagógica. Otra de las cosas que nunca he suspendido ha sido el omega 3. Hay otro video que tengo en donde hablo al respecto y te voy a dejar el link en la descripción de este video, en donde yo hablo de por qué es importante que nuestros hijos tomen omega 3. El omega 3 es un micronutriente que nosotros consumimos con la comida, con pescados, con algunas semillas, pero que en el caso de los niños con TDA y TEA se ha demostrado que hay una deficiencia de este omega en su cuerpo y por lo tanto es importante que se lo demos en cápsulas, gel, jarabe, como tú quieras. En ese video yo te explico por qué es importante dárselo y cómo escoger el mejor en la farmacia. Y bueno, en este camino de buscar otras formas, otros tratamientos, he estudiado diferentes cosas y de las que uso o de las que he usado desde hace ya varios años son las siguientes. La primera es aromaterapia. La aromaterapia consiste o se basa en el uso de aceites esenciales de plantas, flores, cortezas, que se utilizan de forma tópica, es decir, se pueden poner en las sienes, atrás del cuello, en las muñecas, en las manos, y es a través de los aromas. A través de estas esencias o de estos aromas, los receptores olfativos mandan ciertas señales al sistema nervioso y nos pueden servir para calmarlo, para que concilie el sueño, para mejorar la concentración, el enfoque, calmar la mente. Dependiendo del aceite que usamos, es el beneficio que recibimos. En mi página de Facebook tengo una imagen con algunas de las esencias que yo utilizo. Normalmente yo con mi hijo las utilizo en un difusor. El difusor es un pequeño aparatito que se llena con agua. Ahí se ponen las gotitas del aceite o de la esencia y se humidifica o se hace vapor. Y a través del aroma se reciben estos beneficios. También existen collares de aromaterapia, que son como estos, que son como un relicario, es decir, se abren y dentro del collar hay una pequeña esponjita que se moja con el aceite que se va a utilizar y entonces se pone el collar y la persona está recibiendo todo el beneficio de los aromas de los aceites. Estos aceites me han ayudado mucho para que mi hijo pueda conciliar el sueño más rápido. En la noche se los puedo poner en las almohadas o en los peluches que abrazan para dormir, ahí también puede funcionar. Hay algunos aceites que dicen que se pueden ingerir. Yo honestamente no lo he probado, no lo haría porque no está científicamente respaldado y creo que aunque las cosas son naturales, no significa que sean inocuas. Nosotros muchas veces tenemos en la cabeza esta idea de es que esto es natural, entonces te lo puedes tomar. No, hay cosas naturales que pueden ser perjudiciales o que pueden ser peligrosas. Entonces, al no haber un sustento científico, yo la aromaterapia o todos los aceites esenciales los utilizo únicamente de manera externa, de manera tópica. No recomiendo el ingerir los aceites porque no hay un sustento científico al respecto. Al tratar de buscar alternativas para mi hijo, he estudiado varias cosas, entre ellas la aromaterapia, biomagnetismo, reiki,
desprogramación, constelaciones familiares, un montón de cosas diferentes. Te puedo decir que las que estoy usando actualmente como la aromaterapia son las cosas que a mí me han funcionado, que yo he visto que sí funcionan, y las demás no dudo que a otras personas les pueda funcionar, pero a mí particularmente no me funcionaron o no me sirven. Por ejemplo, el biomagnetismo, la desprogramación, las constelaciones familiares, eh, todo eso tomé cursos, barras de Access, todo eso tomé cursos, no me convencieron, no me funcionaron. Vuelvo a insistir, no dudo en que a otras personas les pueda funcionar, a mí no me funcionaron. Lo que yo he seguido haciendo con mi hijo ha sido el uso de la aromaterapia, las flores de Bach, que te voy a hablar un poquito sobre ellas, y el omega 3. Bueno, te voy a platicar un poquito sobre mi experiencia en las flores de Bach. Las flores de Bach es una terapia que inventó o que descubrió un médico homeópata llamado Eduard Bach, por eso se llaman flores de Bach. Y tienen que ver con plantas, con flores específicamente. Se hace un preparado, unas gotas que se dan varias veces durante el día y que pueden ayudar a nuestros niños y a todas las personas con ciertos padecimientos. Yo comencé en este camino de las flores de Bach comprando unas que vendían en una farmacia aquí en México, se llama Farmacia San Pablo, y después compré otras que vende una marca de catálogo que se llama Blend. Ellos tienen unas gotas que se llaman Infancia en Armonía. Y bueno, yo comencé dándole esas gotas a mi hijo. Se dan 4 gotas 4 veces al día. Lo importante no es la dosis, sino la constancia con la que se den estas gotas. Y después me puse a estudiar sobre ellas y me di cuenta de que el preparado específico de Infancia en Armonía no era el ideal para mi hijo. Lo importante de las flores de Bach es que cada preparado se hace de manera personalizada, es decir, cada niño para recibir el beneficio tiene que tener un preparado personal, de acuerdo a lo que está viviendo en ese momento. La premisa de las flores de Bach no es eliminar un síntoma, sino potencializar otro para lograr armonía. Te voy a dar un ejemplo. Si tu hijo tiene temores nocturnos, se le va a dar una flor que potencializa su valentía, su confianza en sí mismo para lograr un equilibrio. La premisa de las flores de Bach no es quitar síntomas, sino potencializar otros para lograr una armonía o un equilibrio. Nuestros hijos a veces son más ansiosos, a veces tienen miedos, a veces son más antisociales, a veces hablan mucho. Cada niño, como te dije antes, es diferente. Por eso cada preparado es diferente. Como te decía, me puse a estudiar sobre flores de Bach y pude hacer preparados personalizados para que mi hijo los tomara según lo que está viviendo en cada uno o en cada etapa de su vida. Las flores de Bach son una terapia alternativa que yo he utilizado, o un método alternativo que yo he utilizado con mi hijo, especialmente en las épocas en las que no ha tomado ningún otro medicamento. Por eso es que yo creo que a mí me ha funcionado, y vuelvo a repetirlo, a lo mejor hay personas a las que no les funcione. A mí y a mi hijo especialmente nos han funcionado. Nos han funcionado más cuando las gotas están potencializadas con Reiki. Reiki es el uso de la energía del universo. Yo soy una mamá muy escéptica, sin embargo, una de las ideas del Reiki es que cuando una persona requiere esa energía, aunque no crea, recibe el beneficio. Y yo te puedo decir que he utilizado gotas de flores de Bach sin Reiki y gotas de flores de Bach con Reiki, y me han funcionado mejor las que tienen Reiki. Y bueno, quiero cerrar este video nada más
contestando o haciendo un pequeño resumen sobre lo que te acabo de platicar. Mi hijo tiene 12 años, toma medicamento, ha tomado medicamento desde los 6 años por temporadas, porque ha habido temporadas en donde no nos han gustado los efectos que le han ocasionado como secundarios y lo hemos suspendido. Y lo que nunca hemos dejado es la terapia psicológica y psicopedagógica, el omega 3, el uso de omega 3, las flores de Bach y la aromaterapia. Esas son las cosas que yo utilizo con mi hijo y que puedo decirte que me han funcionado a mí, pero como siempre el mensaje final es: para que tú puedas saber lo que te funciona, es muy importante que lo pruebes y que adoptes lo que te vaya funcionando mejor. Te mando un abrazo, muchas gracias por estar conmigo y nos vemos pronto en otro video.